Buenas tardes, queridos estudiantes. Ya llegamos, ¿no? Casi al fin del presente ciclo y en esta semana tenemos programado una revisión sobre todos los contenidos, a manera de relajarnos un poco, pero también estar, obviamente, mirando las evaluaciones que están por adelante, ¿no? Voy a compartir aquí la pantalla para conversar con ustedes realmente sobre lo que vamos a ver para las evaluaciones, ¿no? Entonces, preparé aquí una pequeña presentación, ¿ya? De manera que podamos ir un poco recapitulando, recuperando algunos conceptos. Entonces, nosotros hemos estado trabajando por 8 semanas, 8 unidades, perdón, de 6 semanas, los contenidos que nos ayudan a crear el concepto de la gestión del conocimiento y comprender cómo aplicamos este concepto en la vida de las empresas, de las organizaciones, ¿no? Vamos siempre a intentar mirar por los aspectos prácticos, porque de alguna manera también fue lo que buscamos cuando nosotros solicitamos o direccionamos que las actividades y los foros puedan ser aplicados con su experiencia, con lo que ustedes están viendo ahora mismo en cada empresa, en cada organización, ¿ya? Pero para llegar ahí, obviamente tenemos que partir de alguien que ha estudiado algo antes de nosotros, ¿no? Personas que han dedicado sus vidas para comprender cómo es el conocimiento en las organizaciones. Y eso no sale de la nada, no surge porque la gente se le encantó de decir que hay una gestión del conocimiento, sino que eso es una construcción que viene dándose, ¿no? A lo largo de la historia. Nosotros pasamos dentro de la ciencia de la administración y en la vida práctica también, ¿no? Por algunos niveles o algunos momentos históricos del desarrollo de las industrias, ¿no? Pasamos por la industria 1.0, cuando teníamos el vapor, ¿no? Que se automatizaron las operaciones dentro de la organización y dejamos de producir tan manualmente los objetos, ¿no? Para crear entonces una línea de producción que era movida a partir de la energía del vapor. Luego nosotros con la industria 2.0 pasamos a masificar la producción, ganando más velocidad, más agilidad, ¿no? Cambiando no solo la manera de realizar la industria con los apoyos de recursos externos, sino que también organizando los procesos de una manera que pueda ser más ágil, ¿no? Dentro de las organizaciones. La industria 3.0 estuve enfocada en las automatizaciones, las máquinas. Si antes movíamos una estera, una caminadora, por donde van las piezas que vamos armando para ensamblar un auto, por ejemplo, con recurso manual, la fuerza humana, o con el recurso um, eh, del carbón, ¿no? Ahora nosotros, con el vapor, perdón, ya ahora nosotros ya estamos en una época, o estuvimos en una época en la industria 3.0, donde lo que estábamos viendo más bien son las máquinas, ¿no? Las grandes máquinas que producían carros, que producían muchas cosas y que obviamente están hasta los días actuales, ¿no? En la industria 4.0 lo que nosotros vamos a ver es un aporte más grande de la tecnología, no solo en que tengamos robots, sino que tengamos organización de información, organización de datos para que los podamos acceder de manera más rápida, más inteligente y que todo lo que estamos viendo ahí pueda ser utilizado para tomar decisiones en las organizaciones. Es decir, nos ocupamos entonces de la inteligencia artificial, nos ocupamos del concepto de Big Data, ¿no? Que es este manejo de gran cantidad de datos, ¿no? Que están disponibles en la era de la web, ¿no? La época, la era que vivimos del conocimiento. Y esto todo tiene como pano de fondo, ¿no? Como tela de pantalla de fondo, de tela de fondo, ya la sociedad del conocimiento. La manera como nosotros vivimos, dónde estamos ubicados nosotros, ya es lo que conocemos como sociedad del conocimiento, porque tenemos fácilmente más acceso a más datos y más informaciones de lo que nunca hemos tenido antes,
pero también tenemos maneras de relacionarnos entre nosotros. Aquí, por ejemplo, en esta clase virtual asíncrona que estoy comentando algo con ustedes y que luego ustedes pueden acceder, pueden asistir y hacerme preguntas o exponer sus dudas de otra manera por un correo o por un chat, de manera que se complemente, que se cree sí, un diálogo, ya, aunque no al mismo tiempo. Entonces, la sociedad del conocimiento está caracterizada por esa facilidad de acceso a información, a la construcción del conocimiento, porque estamos viviendo, obviamente, un periodo histórico de las organizaciones o de la humanidad en que está disponible esas tecnologías, ¿no? Que vimos también sobre la sociedad del conocimiento, que tenemos este farto, este harto acceso, ¿no?, a datos e informaciones, que hay un paradigma que estamos viviendo, que son las organizaciones o las empresas o industrias con chimenea, ¿no?, que eran las grandes fábricas conocidas, ¿no?, que hasta hoy están representadas por un símbolo de una chimenea, ¿no?, con lo que encontramos en la mayoría de los empleos donde estamos nosotros, que son servicios que no consumen ya más el vapor o una energía necesariamente, sino que nosotros trabajamos y desarrollamos nuestros trabajos a partir de datos, informaciones, relaciones que establecemos con clientes, con nuestros estudiantes y con otros actores que están involucrados en este proceso de la gestión empresarial, ¿no? Cambiamos la mano de obra, ¿no?, la fuerza del brazo, la fuerza bruta, por una fuerza de trabajo mental. La inteligencia, el intelecto, tiene mucho más importancia hoy tu capacidad intelectual que netamente tu fuerza física, aunque obviamente tenemos amplios espacios de trabajo donde la fuerza aún es necesaria, ¿no? Estamos trabajando base a un desarrollo científico y tecnológico que nos permite estar, entonces, manejando de manera más rápida, ¿no?, estos datos e informaciones. Antes teníamos que quizá unir plantillas, evaluar encuestas, todo manual, mientras que ahora podemos incluso intuir lo que van a querer nuestros clientes por los likes que dan, por ejemplo, en Instagram, Facebook o en otras redes sociales, ¿no? Es una sociedad que no está basada en la producción ni agrícola ni industrial. Es una sociedad que está basada en la producción intelectual, la economía del conocimiento, que va entonces a medir cuál es el impacto del conocimiento y de cómo se aplican, ¿no?, este conocimiento en las organizaciones. ¿Qué hacemos con este conocimiento? Nos ocupamos de datos, nos ocupamos de informaciones, organizamos de tal manera que se ocupe dentro de las empresas y esto es lo que estudia la economía del conocimiento. Por eso hemos visto en la unidad 1, pero en la semana 2, que trabajamos con 3 conceptos que sostienen entonces el capital intelectual, ¿no?, que es el capital humano, que son las competencias de cada persona, el capital relacional, que es la capacidad de establecer vínculos y redes de una organización, y el capital estructural como tal, que son la manera como la organización, que es la manera como la organización está estructurada, cómo están construidos y definidos sus procesos, cómo está estructurado su organigrama, cómo toman las decisiones y cómo es la cultura organizacional. Entonces, en este primer paquete de temas que hemos visto dentro de la unidad 1, que es la sociedad del conocimiento, tuvimos una perspectiva general de cómo nos movemos a lo largo de la historia para llegar a la sociedad del conocimiento y qué significa eso efectivamente. Una vez que nosotros cuando miramos las organizaciones, las miramos como una construcción, un colectivo, ¿no es cierto?, que entrega un producto o entrega un servicio a la sociedad. La manera como está organizada esta colectividad, que son los trabajadores, ¿no?, nos damos cuenta que los procesos ya no son los procesos netamente fabriles, ¿no?, o los procesos de fábrica, sino que son procesos de gestión sobre información para generación del conocimiento, ¿no?
nosotros cuando trabajamos con servicios, no necesariamente estamos creando un producto así, algo palpable, ¿no? Sino que estamos manejando relaciones con las personas. Y para eso necesitamos entonces no más de brazos, sino de mentes, ¿no? Y necesitamos de entender qué significa el capital intelectual, ¿no? Para poder invertir y crear una estructura que sea adecuada a esta nueva realidad. En la unidad 2, nosotros trabajamos sobre los fundamentos teóricos. Primera parte, entendemos qué es la sociedad del conocimiento. La segunda unidad, nosotros estudiamos sobre los fundamentos teóricos y metodológicos de la gestión del conocimiento. Y lo primero que vimos que hay dos escuelas, ¿no? Vimos que hay una escuela oriental y que estaba fundada, por ejemplo, en autores como Nonaki Takeuchi, y que tiene una perspectiva sobre la industria como un organismo vivo. Las empresas son como organismos vivos, es decir, cada órgano, cada parte de la organización que conforma la organización tiene su función, interactúa con los demás órganos para mantener esta empresa viva, ¿no? El conocimiento entonces es entendido como un proceso relacional, surge a partir de la interacción con las personas. Por eso, cuando estudiamos también esta unidad, vimos el proceso de conversión del conocimiento, el modelo CESI, donde lo que está en evidencia es la relación que tienen las personas en el momento en que comparten sus conocimientos, ¿no? Que van a variar de tácito a explícito, ¿no? Para la escuela oriental, lo más importante es el conocimiento tácito, que es este conocimiento que uno tiene dentro de sí, que es difícil de transferir, difícil de consolidar de alguna manera, ¿no? Y que está basado en la experiencia de cada uno, ¿no? El departamento que toma entonces las riendas o las acciones necesarias está relacionado a la gestión de personas, no necesariamente a recursos humanos, sino al departamento que maneja a las personas, cómo aprenden, qué competencias deben tener, ¿no? En la escuela occidental, por otra manera, ve las organizaciones como un mecanismo o un conjunto de procesos, ¿no? Que maneja información para generar resultados. Es una producción, entonces el conocimiento es una producción obtenida a partir de la gestión adecuada de los datos e informaciones por medio de este proceso, o sea, si el proceso está bien calibrado, como resultado vamos a tener mejores datos e informaciones. Si está mal calibrado el proceso, lo que vamos a obtener como resultado no está tan bueno, no es tan consistente, ¿no? El conocimiento aquí que se valora más es el conocimiento formal, obviamente, el conocimiento explícito, ¿no? Porque si yo tengo que ocuparme, ¿no? De datos e informaciones para generar un resultado, este conocimiento debe estar explicitado, registrado en alguna parte, por eso se valora más el conocimiento explícito, ¿no? Quien toma cuenta o quien da el tono, ¿no? De estos procesos en la escuela occidental no es más la perspectiva de las personas, sino es el departamento o los procesos relacionados con la tecnología de la información. Entonces, de un lado, la escuela occidental, encabezada ahí por Nonaki Takeuchi, valora las relaciones personales, ¿no? Y ve el conocimiento tácito, ¿no? Que obviamente está con las personas, como más importante. La escuela occidental tiene por otra perspectiva la gestión de los datos e informaciones como un proceso. Por lo tanto, si yo no tengo acceso a un determinado dato o información, no puedo generar un buen resultado para el conocimiento, como conocimiento. En la unidad 2 aún vimos entonces el concepto de tácito y explícito, ¿no? El concepto tácito, el conocimiento tácito es el conocimiento que es muy individual, no es fácil de expresarse y está muy basado en la experiencia que cada persona tiene en la realización de algo, ¿no? En nuestro caso, de un proceso o de un determinado trabajo, ¿no? El conocimiento explícito, vuelta, es todo lo que ya está registrado. Puede ser en una organización un manual,
un proceso, una normativa. Mismo los portales, por ejemplo, de las organizaciones que tienen ahí un conjunto de datos, ¿no? Pueden ser considerados como conocimiento explícito, ¿no? El concepto de gestión del conocimiento está tomado entonces como un proceso que capta, desarrolla, comparte y utiliza de manera más adecuada y oportuna los conocimientos de una empresa. Tanto como en una escuela como la otra, podemos encontrar este punto común, aunque sean abordajes distintas, una más volcada a los factores humanos, la otra más a los factores de gestión sobre datos e informaciones. En ambos casos, la gestión del conocimiento consiste en eso. ¿Cómo voy captar? ¿Cómo voy a identificar los conocimientos? ¿Cómo voy a desarrollar y mejorar estos conocimientos dentro de las organizaciones, ¿no? Crear conocimiento no es apenas formar a las personas, no se trata obviamente solo de capacitar o preparar a una persona o a un conjunto de personas, sino que estamos hablando en crear un espacio de construcción del conocimiento, ¿no? Y el modelo CESI de conversión del conocimiento es un ciclo virtuoso de construcción del conocimiento y está así basado en la relación que tienen las personas para socializar, explicitar, combinar y volver a interiorizar este conocimiento para que vuelva a hacer sentido, ¿no? Tenemos aquí esta figura bastante representativa de un iceberg, ¿no? Donde el conocimiento tácito es la mayor parte o la base, 80%, ¿no? Que son las cosas que tenemos, las intuiciones, las razones, los fundamentos, que está basado en todo lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida. Mientras que el conocimiento explícito representa un 20% de lo que es el conocimiento de una persona y puede ser encontrado en manuales, en libros, en teorías, en fin, en alguna manera, que están de alguna manera registrados, ¿no? En la unidad 3, nosotros hablamos del conocimiento organizacional y hablamos de la relación entre personas, tecnologías y procesos. Cuando miramos a una organización, estamos de alguna manera mirando a estos tres elementos que se van a relacionar para generar el valor, ¿no? Entonces, ¿cómo las personas, qué competencias tienen las personas? Recordemos el concepto de capital intelectual. ¿Qué tecnologías son necesarias? ¿Qué procesos hacen funcionar, ¿no? La articulación entre estos tres elementos va a caracterizar la capacidad que tenga la empresa o la organización de generar un conocimiento, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en conocimiento organizacional, no estoy pensando que la empresa A o B o C posee por sí misma un conocimiento. Estoy mirando cómo están organizados estos tres elementos. ¿Cómo es la relación entre las personas que conocen, entre la tecnología que permite este conocer o que organiza de alguna manera este conocimiento y los procesos, que es una secuencia de actividades y que permitirán que las personas puedan fluir o puedan realizar mejor para generación del conocimiento, ¿no? ¿Qué conocen las personas de la empresa sobre los clientes, sobre los productos, los servicios? ¿Qué errores poseen, han cometido? ¿Qué experiencia tienen? Y cuáles también son los factores de éxito. En el momento que tengamos esto mapeado, que tengamos conciencia sobre estas preguntas, ¿no? Podemos decir que nosotros criamos una identidad para el conocimiento organizacional y que lo podemos mover de manera más fácil y productiva, ¿no? Cómo la organización realiza el proceso de gestión del conocimiento, cómo convierte datos en información, en conocimientos y también en competencias, que fue una figura que también hemos visto durante estas semanas que estábamos mirando la unidad 3, ¿no? Y que de alguna manera sostienen estos procesos o estos elementos que hemos hablado al inicio, la relación entre personas, tecnologías y procesos. En la unidad 4 hemos visto sobre la economía, la organización y el trabajador del conocimiento, ¿no? Hemos visto sobre el contexto en que estamos actuando en los días actuales, ¿no? En qué estamos operando, cómo funcionamos como organización,
cómo interactuamos y qué cambios existen en la sociedad que reflejan o que impactan hacia las organizaciones, ¿no? Y como vimos en la unidad 1, ya no tenemos necesidad de tener manos de obra, sino tenemos que tener mentes de obra. Por lo tanto, no tenemos más operadores de máquina o tenemos en menor volumen, y lo que es más valorado en este momento son las personas llamadas trabajadores del conocimiento y que exigen un nuevo perfil. Tenemos unas competencias o habilidades, ¿no?, más volcadas al relacionamiento y son más de fondo comportamentales. Tenemos entonces la necesidad de perfiles con más flexibilidad, con más capacidad de desarrollar un trabajo en equipo, un trabajo cooperativo, personas que puedan comunicarse y entender la comunicación que viene a los demás, ¿no? Y que está enfocado entonces a una relación interpersonal. De ahí también nace algo que tiene otras afectaciones en el mundo actual, en el contexto actual que vivimos, que es la manera como nos relacionamos como empresas y trabajadores. Hace muchos años o hace más tiempo, teníamos mucha fuerza en las instancias sindicales, los sindicatos que organizaban los trabajadores para defenderlos frente a una organización para que tuvieran sus derechos, ¿no? En los últimos años, en las últimas décadas, el mundo de manera general ha cambiado en este sentido. Hemos podido garantizar algunos derechos constantes a los trabajadores. Sin embargo, ya hay olas, ¿no? O como podríamos decir, movimientos, ¿no?, que apoyan una descentralización de esta protección que se da al trabajador para que él mismo negocie frente a una organización. Hay cosas buenas en eso y hay cosas malas, porque obviamente cuando yo negocio con una empresa, yo soy un individuo, un sujeto, ¿no?, frente a una organización que es algo mucho más grande, más complejo y que tiene mucho más fuerza. Por eso, cualquier organización de los trabajadores, claro, siempre será importante. Sin embargo, a lo que nos vamos aquí es que cuando nosotros nos vinculamos actualmente con este nuevo perfil a una organización, tenemos que buscar elementos de tangencia, es decir, un punto común de interés entre una organización y tus intereses como ser humano en lo que te estás desarrollando como persona, en tu formación tanto personal como también profesional, ¿no? Nosotros no estamos más preocupados, deberíamos estar más tan preocupados en producir con eficiencia, sino en innovar, crear nuevos elementos, crear nuevas perspectivas o espacios, ¿no?, posibilidades para que los trabajadores dentro de este nuevo escenario de relación con las organizaciones puedan realmente generar algo que sea diferente. Recuerden, cuando hablamos de innovación, no estamos hablando en hacer algo simplemente diferente o que copiamos de otra empresa que hace algo parecido con lo que hacemos. No, estamos hablando en crear algo que no existe, algo que no está hecho por ninguna parte, por ninguna otra empresa. Entonces, para tener la capacidad de innovación, primero necesitamos conocer muy bien lo que hacemos. ¿Ya? Debemos conocer muy bien cómo nos organizamos, cómo están organizadas las funciones o lo que hacen las otras organizaciones para poder generar entonces lo que es, ¿no? Entonces necesitamos conocer también no solo el mercado, sino lo que hacemos. Si hacemos un esfero, necesitamos saber todo de la esfera. Si hacemos conocimientos y generamos enseñanza, como es una universidad, necesitamos saber los procesos pedagógicos, necesitamos conocer sobre los temas que tratamos cada profesor en cada componente. Entonces, toda esta fundamentación es lo que va a sostener realmente
la capacidad de innovar. Yo no puedo innovar en los métodos educativos si no conozco los métodos educativos. Yo no puedo innovar en elaborar un esfero si no sé nada o sé muy poco o sé apenas el básico de los procesos educativos, ¿no? Aún en la unidad 4, bueno, no, ahí cerramos la unidad 4. Entonces, haciendo una revisión, vimos sobre la sociedad del conocimiento, vimos sobre los conceptos, ¿no? De la gestión del conocimiento, vimos cómo esto afecta el aprendizaje organizacional y cómo eso se produce entonces, perdón, en las organizaciones, ¿no? Que, llegando a este punto que es la economía, la organización y el trabajador del conocimiento. Quería revisar con ustedes las actividades que hemos hecho en el primer bimestre. Vimos en el foro 1 qué tipo de conocimiento es más importante. Es una pregunta que hicimos a ustedes, ¿no? En este punto nosotros, y pedimos que fundamentaran, y los estudiantes dieron su opinión personal, ¿no? Pero si nos aferramos con lo que está en la literatura, tenemos dos aspectos, ¿ya? Primero que para los autores lo más importante es el conocimiento tácito, porque él constituye un 80% de lo que conoce una persona, de lo que conoce un ser humano, ¿no? Entonces, para nosotros esto es fundamental, este conocimiento que es tácito, aunque en la corrección nosotros hemos considerado, los dos consideran que obviamente cuando estaban bien fundamentados, ¿no? En el segundo foro nosotros pedimos que ustedes seleccionaran, eligieran una empresa, ¿no? Y que pudieran describir qué modelo, si hay algún modelo de gestión del conocimiento, aunque no sea uno de los modelos necesariamente que nosotros hemos topado. Y ahí tuvimos una diversidad de respuestas. Y claro, la mayoría de ustedes han definido o han podido alcanzar esta actividad o este foro de una manera satisfactoria porque miraron elementos de un modelo de gestión del conocimiento que pasa por ese proceso, ¿no? De cómo captar, identificar, de cómo organizar el conocimiento, de cómo compartir, ¿no? Y un poco de un modelo se esperaba esto. En la actividad 1, también era una actividad calificada, nosotros pedíamos que ustedes elaboraran un resumen a partir de un artículo que estaba disponible ahí para acceso sobre el concepto de la gestión de la sociedad del conocimiento. Ese era un artículo bastante básico en el sentido que era un fundamento, ¿no? No es algo, no era algo simple, era una información fundamental, ¿no? Y estaban ahí los principales autores y cómo se trataba entonces este concepto de sociedad del conocimiento. Y la actividad 2 pedíamos que ustedes criaran una historia, ¿no? Contaran una historia, colocando un contexto, ¿no? Explicando qué es dato, qué era dato, información, conocimiento y competencia a partir de los conceptos que hemos estudiado. Entonces, la idea aquí es que ustedes, por ejemplo, contaran, no sé, un cuento relacionando su trabajo, ya, o local de trabajo, y que se explicara qué era un dato, una información, el conocimiento y la competencia, para poner eso de manera más alegórica. Ya en el segundo bimestre iniciamos con la compartición del conocimiento. Primero bimestre, contexto, entendemos cómo este conocimiento sale o parte del individuo hasta llegar al nivel organizacional, hablamos de la sociedad o de la economía del conocimiento, porque era la preocupación era que este conocimiento debería ser de alguna manera monetizado, ¿no? Como decimos hoy en las redes sociales, o que pudiéramos tener una evaluación clara de qué impacto económico este conocimiento tiene en la organización. La compartición del conocimiento es lo que el propio nombre ya dice, no es compartir, es que yo estoy dando algo, ¿no? Estoy tomando algo que tengo y compartiendo con otras personas, ¿no? Pero no es solamente que una parte debe haber un intercambio, ¿ya? La gestión del conocimiento presupone un intercambio, un espacio de diálogo donde se pueda aplicar el modelo CESI, donde yo pueda conversar, aunque informalmente, con un compañero o con algunos compañeros,
y que a través de un diálogo, por medio de un diálogo que se establezca, podamos nosotros intercambiar nuestras experiencias. Y yo les puedo contar, mira, yo cuando voy a armar una clase, yo hago así de esta manera. Y luego otro profesor me cuenta cómo él hace y de ahí nosotros podemos asociar, combinar, remodelar estas informaciones, estos conocimientos, esas experiencias que estamos teniendo para generar algo nuevo. Y quizá en la próxima clase que voy a organizar yo, ¿no? Yo incorpore algún elemento de lo que aprendí con esta otra persona. Si ustedes se dan cuenta, nosotros todo el tiempo estamos haciendo gestión del conocimiento, porque cuando aprendemos con alguien cómo hacer algo, aunque sea por medio de la observación, y nos apropiamos de esta manera de hacer algo, ¿ya? Y asumimos en nuestro día a día, estamos agregando algo más al conocimiento que ya teníamos. Y esto es el proceso de gestión del conocimiento. Y lo que queremos es que la compartición del conocimiento se dé muchas veces. Cuanto más oportunidad de compartir conocimiento tengan las personas en una organización, más oportunidades de que se críe el conocimiento vamos a tener, ¿no? Este proceso no es algo tan fácil, tan trivial, tan natural. Como ustedes se dan cuenta, a veces, o nosotros estamos aún viviendo, aunque estemos en la industria 4.0 con datos, información, redes, todo eso, internet, etcétera, ¿ya? Nosotros aún vivimos un modelo donde la información representa poder y la gente muchas y muchas veces no quiere compartir con los demás las cosas que conocen. Por eso, ese espacio de diálogo o esa característica de tener espacios de conversación debe servir o debe ser hecho de manera intencional por la gerencia y por la dirección. Eso debe ser algo promovido, no puede ser algo que se espere que las personas de por sí lo hagan, ¿no? Hay algunos factores que ayudan a compartir el conocimiento, son los factores individuales como la formación, la experiencia que las personas tengan. En general, cuanto más estudio, capacidad tienes, conocimiento tienes, más puedes compartir, ¿no? Más tienes libertad de compartir, ¿no? Pero también hay factores que son organizacionales, ¿no? Organizativos, que son la misma cultura. Si, por ejemplo, estamos en una organización muy restricta, que no permite o no ve bien que la gente esté conversando, que salga un rato juntas para tomar un café o tomarse un tiempo a conversar, eso también restringe, ¿no? A que las personas puedan compartir los conocimientos. Y también podríamos apoyarnos en los factores tecnológicos, que son las herramientas que de alguna manera van a facilitar. Y cuando tenemos facilidad para acceder a un dato, a una información, la cosa realmente fluye mejor. Un elemento de compartición del conocimiento súper importante y súper aplicado, digamos así, ¿no? Que tiene, y donde vamos a encontrar bastantes estudios, o son las comunidades de práctica. Nosotros hemos visto que las comunidades de práctica son grupos formales o informales que se reúnen de manera más suelta para estudiar, para conocer, para tratar de algún tema a partir de la problematización. Entonces, no son netamente estudios académicos donde yo les voy a presentar algo y vamos a discutir un concepto y qué te parece y cómo buscas este conocimiento. No, trabajamos a partir de problemas reales, ¿no? Entonces, tomamos un problema, tomamos una situación que nos hemos enfrentado y conversamos sobre eso. Obviamente que el aporte científico, digamos así, o a partir de otras experiencias que ya están fundamentadas, son esenciales. Pero no es necesariamente una clase, no es un curso, no es una formación. Es un espacio de diálogo que tiene una identidad, donde se puede intercambiar los conocimientos, donde hay una motivación, hay el deseo individual interno de estar ahí, donde se puede intercambiar experiencia, donde hay un liderazgo compartido, aunque sí se pueda tener un líder, pero puede ser algo más
natural que todas las personas tengan un espacio y que obedece a una estructura que este mismo grupo o esta misma comunidad lo determina. En la unidad 6 vimos los procesos gerenciales en las organizaciones del conocimiento, ¿ya? Entonces, hemos visto ahí que los procesos que soportan la gestión del conocimiento en las organizaciones están relacionados, por ejemplo, a procesos de recursos humanos, de planificación, de tecnología de la información, como hemos visto antes, ¿no? Y que pueden estar estructurados de una manera más restricta en procesos o dentro de la cadena de valor, ¿no? Un otro abordaje ya es que estos procesos gerenciales ya pueden estar más fluidos, ser más fluidos y estar consolidados, por ejemplo, dentro o para el aprendizaje organizacional, como un proceso social, un proceso donde las personas están enfocadas a aprender y a contribuir con sus conocimientos, ¿no? De manera que se pueda construir entonces esta perspectiva, ¿ya? ¿Cómo generar entonces este aprendizaje organizacional, ¿no? Una posibilidad sería el job rotation o la rotación de experiencias, ¿no? Cuando nosotros podemos intercambiar personas de puestos para que puedan probar y experimentar desde ahí mismo cómo funcionan. Una formación diversificada, permitir que las personas tengan una formación más abierta y no apenas tan operativas o tan restritas a lo que ejecutan, tener un espacio de diálogo, las propias comunidades de práctica que ya servirían como estos espacios de diálogos, ¿no? Y también influye bastante ahí la cultura organizacional, porque como hemos visto antes, la cultura organizacional está directamente volcada, ¿no? O es afectada por la intención de la alta gerencia. Si la alta gerencia permite que existan espacios de diálogo, luego vamos a tener entonces más oportunidad, ¿no? De generar estos conocimientos. Vimos también que un autor llamado Peter Senge, él habla de 5 elementos o de 5 disciplinas, ¿no? De una organización que aprende. Cuando una organización está dispuesta a aprender, desarrolla en los individuos, de manera individual, en los sujetos, estas 5 disciplinas. La primera sería tenemos aquí el dominio personal y el aprendizaje en equipo, aunque esta figura esté un poco diferente, es una perspectiva, ¿no? El dominio personal sería el reconocimiento de lo que yo puedo hacer y de mis limitaciones. El aprendizaje en equipo sería cómo podemos organizar este conjunto de personas que trabajan juntas, obviamente, ¿ya? De manera que estas falencias que se ha identificado o estas fortalezas que tenemos individualmente se complementen, ¿no? Entonces tengo 2 elementos. Uno, que el individuo conozca muy bien lo que sabe y lo que no sabe, y que el equipo pueda considerar esto, que la falencia de uno se sume, ¿no? O se valore, ¿ya? Con la potencia o con la capacidad del otro, de manera que no queden huecos, sino que queden cosas combinadas, encajadas, como si fuera un rompecabezas. Luego yo tengo la visión compartida, que es conocer exactamente lo que quiere, lo que desea la dirección y sus objetivos, para que nosotros que estamos en los equipos, como individuos en los equipos, entendamos y asumamos como nuestras estas visiones. Si yo no conozco lo que quiere o cómo piensa o cómo maneja las cosas, la alta dirección o cada uno mismo de los equipos, tengo más dificultad y llegamos a los puntos que en general tenemos en las empresas, ¿no? Que yo he dicho una cosa, la otra persona comprendió otra y el tercero ha hecho otra cosa completamente diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque actuamos base a los modelos mentales. Los modelos mentales son las estructuras que tenemos, nuestro equipaje de toda la vida, ¿no? Nuestro equipaje de caminada, lo que aprendemos con nuestros papás, con nuestros amigos, mismo en nuestra experiencia laboral. Entonces, estos 4 elementos, una vez conocidos, una vez comprendidos a partir de la perspectiva de la organización, crían lo que llamamos de estructura o perspectiva sistémica, o el pensamiento sistémico, que es
pensar de una manera articulada en todo lo que es necesario para entregar valor a nuestros clientes. Yo conozco lo que puedo hacer, me encajo en un equipo que puede suplir algunas carencias que tenga yo, algunas falencias que tenga yo en mi formación, por ejemplo, y que yo pueda también contribuir a este equipo, ¿no? Tenemos como equipo una visión compartida, cómo caminamos, qué ritmo caminamos, cómo definimos los procesos, cómo trabajamos en conjunto, a partir de la comprensión también del modelo mental de cada uno, ¿ya? Para entonces desarrollar lo que es llamado por Peter Senge de pensamiento sistémico. En la unidad 7 hablamos de la representación del conocimiento y ahí estudiamos algunos conceptos que son clave. Primero, la representación del conocimiento es exactamente eso, es crear un dibujo, crear una manera de representar, codificar estos conocimientos. Aquí tenemos bastante influencia, ¿no? Por un aspecto de las tecnologías. Porque las tecnologías lo que pueden hacer más rápidamente que nosotros ya es organizar datos e informaciones para que nosotros podamos acceder. Entonces, cualquier manera que encontremos de representar estos conocimientos es válida y se puede aplicar ahí el aporte de la tecnología para que se pueda hacer más rápidamente esto, ¿no? Vimos un ejemplo que es un mapa de conocimiento, ¿no? Que tiene tres maneras de tratar, ¿no? El mapa de conocimiento entonces organiza individuos, grupos y capacidades de solucionar problemas. En el primer mapa, ¿ya? En el primer modelo, yo identifico, armo como si fuera un Excel donde identifico qué competencias, qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes tiene cada persona. Luego, cómo estos conocimientos se combinan, pueden crear entonces los grupos que hablamos antes, ¿no? No necesariamente tengo que tener grupos de potencia en un solo lugar, puedo organizar las personas de manera que se equilibren. Lo que falta a uno complementa con lo que sabe el otro, ¿no? Y luego hacer una revisión sobre qué capacidad estas personas o estos equipos o ambos tienen para solucionar problemas reales, ¿no? En la unidad 8 hablamos sobre la gestión estratégica del conocimiento y hablamos que, de nuevo, recuperando el contexto de la organización, el mundo del trabajo, hablamos que las organizaciones viven en un contexto complejo y que es necesario todo el tiempo saber mirar hacia adentro para reconocer fortalezas y debilidades que tenemos, pero también mirar hacia afuera. ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo está la competencia? ¿Cómo están las otras organizaciones? Lo que hacemos a través, entonces, de la inteligencia competitiva, ¿no es cierto? De manera que podamos estructurar procesos, personas y tecnologías para crear la gestión del conocimiento, ¿no? De manera que sea una ventaja competitiva. ¿Cómo lo hacemos? Dando condiciones para que las personas realmente innoven, creen cosas diferentes que no hay efectivamente en el mercado y que se pueda sacar provecho, ¿no? Para mejorar el desempeño de la organización, ¿no? Tuvimos aquí también la visión de la organización exclusivamente, no versus las competencias que las personas que están en la organización poseen. Y hacemos un equilibrio entre la necesidad de la organización, a partir de esta perspectiva completa que tiene de su entorno, de su contexto, ¿no? Con las competencias, que es justamente esta mirada hacia adentro y quedamos, ¿no? En el segundo bimestre también tuvimos un conjunto de actividades y que me gustaría repasar con ustedes, ¿no? Hicimos el primer foro en que preguntamos, ¿para qué sirve una comunidad de práctica? Y para que ustedes pusieran un ejemplo, ¿no? Entonces, tuvimos algunas cosas muy interesantes y hubo un caso que me llamó hartísimo la atención, que una persona, porque había hecho la evaluación en un negocio muy pequeño, ¿no? Y decía que la construcción de la comunidad de prácticas se daba también con los clientes, en que se abría un espacio
de conversación. No era algo formal, ¿no? Pero era algo intencional. Que las personas, al dialogar con los clientes en la ejecución del servicio mismo que hacían ahí, ¿ya? De alguna manera criaban una estructura de comunidad de práctica. En el segundo foro se habló de la importancia de la representación del conocimiento. Pedimos ahí que ustedes expresaran a partir de lo que fue estudiado, ¿no? ¿Cuál es la importancia, perdón, de la representación del conocimiento? La primera actividad, pedimos que ustedes crearan nuevamente un diseño para mostrar ventajas, una infografía, un gráfico, ¿no? Que tiene el aprendizaje organizacional. Entonces, la ventaja es algo que nos da un plus, ¿no es cierto? Algo mejor, un beneficio, ¿no? Ahí tuvimos algunos problemas porque algunos estudiantes han puesto características, pero lo que se preguntaba efectivamente fueron las ventajas. O sea, si tú implementas el aprendizaje organizacional, ¿qué ganas? ¿Cuál es tu beneficio, no? Y finalmente, la segunda actividad, cuando se pidió a elaborar un cuadro para describir los beneficios o ventajas, nuevamente, de una empresa que utiliza estrategia de gestión del conocimiento frente a otra que no utiliza. Entonces, ahí también tuvimos algunos cuadros, evaluaciones directas, ¿no? Y ¿cuál es la importancia? Es tener un punto de comparación, que pudiéramos revisar eh, la gestión del conocimiento como un elemento estratégico de la organización y que encontrar ese espacio de compartir conocimiento puede ser algo que haga diferencia en los resultados de la organización. Bastante cosa, bastante contenido, ya espero que les sea útil esta revisión, espero que puedan escuchar en el momento que sea más adecuado a ustedes, ya. Que se preparen para la evaluación porque no es un contenido muy difícil, aunque sea muy novedoso en la gestión, ¿no? Y que les pueda servir de provecho. Ya, un abrazo, buena evaluación y nos vemos.